Bueno, muchas gracias, Fernando. Sí, el trabajo que les voy a presentar en realidad son los trabajos que vengo realizando durante mi maestría y ahora durante mi doctorado, y hemos participado entre varios autores en los distintos trabajos. Y se trata justamente de la evaluación de algunos agroquímicos sobre arañas lobos presentes en cultivos de Uruguay. Okay, ¿dónde está? Ahora sí. Bueno, existen ya muchos trabajos que hablan sobre el efecto que tienen las arañas o la potencialidad que tienen sobre las arañas sobre el control biológico, y varias revisiones que se han hecho hasta el momento, y entre ellos, bueno, se habla de efectos directos que tienen que ver con la depredación de estas arañas, y también otros efectos indirectos, ya que la misma presencia de arañas puede repeler la presencia de otros insectos fitófagos, bueno, reducir el consumo de la herbivoría de esos insectos, aumentar el estrés de esos insectos, y terminan también reduciendo la fecundidad. También, como en varios países de Latinoamérica, hemos visto el amplio crecimiento que ha tenido el cultivo de soja, sobre todo en Uruguay en los últimos años, y que es uno de los cultivos que, digamos, que tienen la mayor área sembrada en nuestros países. Y dentro de ese cultivo, el control químico es algo muy utilizado, que se utiliza tanto para matar hierbas que son nocivas, que se utiliza, por ejemplo, el glifosato, y también para otros insectos que pueden causar pérdidas económicas, que en ese caso se utilizan insecticidas que hay una muy amplia variedad, que van desde piretroides, neonicotinoides, metoxifenocidas, diamidas, y que se aplican además en distintas etapas fenológicas del cultivo. Pero, ¿qué pasa con todo este control químico? ¿Qué efecto tienen sobre los enemigos naturales que están en los cultivos de soja? Bueno, en Uruguay hasta el momento ha sido poco explorado. Existen sí muchos trabajos hechos en Europa y en América del Norte, pero en lo que respecta a la fauna nativa de Uruguay todavía no ha sido muy explorado. Las arañas licócidas son un buen modelo para estudiar este tipo de efectos, ya que tienen una amplia tolerancia a las actividades humanas, son cazadores eurífagos, están acostumbrados a tener periodos de inanición, y esto es una característica que tienen las arañas en general, y además en las licosas es muy común el canibalismo, que hace que todas estas características hacen que estas arañas se encuentren abundantes en los cultivos, y además se ha encontrado que están presentes en todas las etapas fenológicas de los cultivos, sobre todo el de soja. Hay unos trabajos de González y colaboradores en los cuales han estudiado la diversidad de este grupo, y bueno, y ahora en Uruguay hemos hecho también hay también trabajos en este sentido. Adicionalmente, las especies que se encuentran en Uruguay, en esto en específico de Lycosa torini, hemos visto que son capaces de consumir insectos de importancia económica. En el caso de Piezodorus, en el caso de Spodoptera, que es también un lepidóptero, sabemos que las arañas que están ahí son capaces de consumirlas. Y además de eso, lo que hemos visto es que tienen su estrategia de captura cambia según el tipo de presa que se encuentran consumiendo. Y además de eso, la aceptación se está dando por una relación entre el tamaño de la presa y el tamaño del depredador. Entonces sabemos además que el comportamiento justamente de captura en estas especies suele ser bastante plástico. Otra cosa que es un parámetro importante para evaluarlas como controladores biológicos es lo que es la respuesta funcional. ¿Qué es? Es el cambio en la tasa de consumo de un depredador sobre determinado tipo de presa cuando ésta se encuentra a distintas densidades. Existen 4 respuestas funcionales descritas hasta el momento, pero voy a comentarles sobre la del tipo 2 y la del tipo 3, que lo que tienen de interesante es que la mortalidad que causa el depredador, que ven acá, a medida que aumenta la densidad de la presa, varía. En la del tipo 2 es como en las densidades más bajas, y en las del tipo 3 se encuentran densidades un poco más altas. Entonces, esto resulta un parámetro muy importante para estudiar la regulación que tiene un depredador sobre la población de su presa. Existen trabajos realizados en los cuales se ha estudiado el efecto que tienen algunos insecticidas sobre la respuesta funcional de algunos depredadores, en el caso de Europa, y se ha visto que los insecticidas lo que hacen es disminuir esa respuesta funcional, disminuyen esa capacidad que tiene el depredador de ir consumiendo presas a medida que va aumentando su densidad.
¿Y qué es lo que tiene? Que estos trabajos generalmente se han hecho evaluando un solo tipo de presa, ¿sí? Es un solo tipo de depredador y presa. Pero lo que vemos, por ejemplo, en las arañas lobo, es que el comportamiento de captura es bastante plástico y que requiere, y que es una interacción entre el depredador y presa. Entonces nos surgió la pregunta de si realmente el efecto que tiene un pesticida va a ser el mismo cuando la araña está consumiendo un tipo de presa u otro. Entonces, para eso elegimos a dos arañas que están presentes en cultivos de soja, que son Ouna vividata y Lycosa poliostoma, y que decidimos entonces evaluar el efecto que tiene el glifosato sobre la respuesta funcional de estas arañas. Para eso lo que hicimos fue elegir 3 tipos de presas que tienen mecanismos de defensa diferentes, que son grillos asimilis, que lo que hace es saltar o patear al depredador, Anticarsia gematalis, que también es un insecto fitófago que produce regurgitaciones y que hace como movimientos circulares para poder escaparse del depredador, y además es una plaga muy, muy común. Y hormigas del género Chromirmex, que son cortadoras de hoja, hemos visto también que se llevan semillas en el periodo de siembra, y que además tienen un comportamiento defensivo social. ¿Qué fue lo que hicimos? Hacer una exposición residual de glifosato, esto es sumergiendo un papel de filtro, dejándolo secar y luego colocamos a la araña en ese papel, y le dimos, la estuvimos ahí durante un periodo de tiempo, y luego le pusimos la araña en distintas densidades de presa de 1, 3, 5, 10 y 15, y mantuvimos esa densidad constante, y revisamos cuántas presas consumía durante 4 horas. Lo que obtuvimos fue, voy a presentar lo de Vividata por un lado y lo de poliostoma por otro, porque ya está publicado lo de Vividata hace poquito. Entonces, lo que obtuvimos en Vividata fue que el efecto que causa el glifosato sobre la respuesta funcional varía según el tipo de presa. Como pueden ver acá, en las larvas del Lepidoptera anticarsia hay una reducción bien marcada a lo que es el consumo de presas, y la asíntota al cual llega a su respuesta funcional, y en cambio en grillos esa diferencia no se ve ese cambio. Con lo que respecta a las hormigas del género Chromirmex, no pudimos encontrar un buen ajuste a la respuesta funcional, pero sí pudimos ver que la cantidad de presas que consume la araña cuando está expuesta al herbicida es mucho menor. Seguidamente, en poliostoma encontramos que también hay una reducción en ese consumo de presas, hay un cambio en la respuesta funcional, pero no llegamos a tener diferencias significativas porque teníamos mucha dispersión dentro de esa especie. Seguidamente dijimos, bueno, sabemos que el glifosato, que es un herbicida, entonces que influye, pero bueno, ¿qué pasa con el comportamiento depredador y los otros insecticidas? Para eso lo que hicimos fue evaluar 2 insecticidas que tienen mecanismos de acción muy diferentes. Uno de ellos ya estuvo comentando Aldana qué sucede con los piretroides y los neonicotinoides, pero también evaluamos con un metoxifenocida que lo que hace es emular la Edixona, y lo que hace es hace que las larvas muden más tempranamente, y eso ocasiona su muerte. Este generalmente se utiliza para lo que es el control de larvas del lepidóptero, y el tiametoxan más lambda-cialotrina se venden, digamos, los 2 insecticidas juntos en un solo producto, que generalmente es el Engeo, y se utiliza para plagas del tipo de chinche, en este caso Piezudorus. Y lo que tiene es que estos se conocen como insecticidas no selectivos porque atacan a una amplia variedad de insectos. Utilizamos las mismas arañas, y entonces decidimos evaluar efectos de estos 2 insecticidas, pero evaluando directamente la tasa de aceptación de presas en este caso. ¿Qué fue lo que hicimos? También fue una exposición residual, y hicimos tratamientos con insecticida no selectivo y el selectivo, pero esta vez utilizamos 3 concentraciones menores a las que se utilizan en el campo. Utilizamos de un 20%, un 10% y un 5% a partir de la dosis que se recomienda para el campo. En eso analizamos la sobrevivencia de estas arañas y también el consumo de presas. Lo que obtuvimos fue que la sobrevivencia fue significativamente diferente, o sea, el insecticida no selectivo causó una mayor mortalidad tanto para Vividata como para poliostoma, y que el selectivo, el metoxifenocida, no tuvo diferencias significativas en la sobrevivencia con respecto al grupo control. Eso es para las concentraciones que utilizamos en este trabajo. El insecticida selectivo produjo
no selectivo, perdón, produjo menores tasas de aceptación, que son estas que ven acá y estas que ven, y esta que ven acá. Y como no todas sobrevivieron, bueno, solamente podemos evaluar en concentraciones de 5 y de 10%. Y con lo que respecta al insecticida selectivo, solo produjo una reducción en la tasa de aceptación de una Vividata cuando se encontraba a un 10%. Entonces, lo que vimos en esos trabajos que fueron varias cosas. Primero, que ambas especies que sí están presentes en los cultivos de soja, que son bastante abundantes, tienen un marcado consumo sobre larvas y hormigas que hasta hace tiempo no se había reportado que existiera este tipo de consumo en licosas que están presentes en cultivos de soja. Se da también una variación en la respuesta funcional de acuerdo al tipo de presa, y además el glifosato disminuye la capacidad depredadora de las arañas con respecto a este tipo de presa. Esto es siempre efectos a corto plazo, en este caso. Y lo que tiene que ver con los insecticidas que se utilizan, el metoxifenocida, a las concentraciones que evaluamos parece ser bastante inocuo para las arañas, y el tametoxan más lambda-cialotrina sí parece ser un insecticida que tiene efectos directos, produce la muerte y además reduce la tasa de aceptación de estas arañas. Por lo tanto, es importante destacar que cuando trabajamos de cómo afectan los agroquímicos, los servicios ecosistémicos que nos brindan enemigos naturales, como por ejemplo las arañas, es bueno tener en cuenta de que ese efecto se va a estar dado no solo por cómo cambia, digamos, la araña con el agroquímico, sino la interacción que tiene esa araña con la presa, ya que no en todos casos es el mismo. Entonces, esos aspectos se tienen que también tener en cuenta cuando queremos evaluar los impactos que tienen los agroquímicos sobre los servicios ecosistémicos de los enemigos naturales. Marian, perdón, estás en los 12 minutos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Fernando. Ah, justo.